Hola, voy a hablarles de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero antes es importante referenciar qué es la Organización de las Naciones Unidas, en este caso llamada la ONU. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta creación o la fundación en este caso de la ONU tenía el objetivo de tratar temas de interés mundial como la paz, la justicia, la seguridad y la economía. ¿Okay? Ya habiendo tratado este tema, pues les comento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no sin antes informarles en qué fecha se llevó a cabo. Este documento se proclamó el 10 de diciembre de 1948 en París y fue proclamada con un interés común, un interés general en este caso, que era el de llevar paz a las naciones. En este momento hacen parte de la ONU 193 países y les comento que la Declaración Universal directamente es un documento articulado, en este caso tiene 30 artículos donde están los derechos fundamentales. Recordemos que los derechos fundamentales son los derechos inherentes al ser humano, son inalienables, es decir, no se pueden ceder, no se puede despojar a nadie de esos derechos y en este caso se deben proteger y garantizar universalmente. Los derechos fundamentales son aquellas garantías que se le otorgan a todas las personas sin distinción alguna y que son inherentes a su condición humana. Su reconocimiento, ejercicio y protección están estrechamente ligados con el concepto de dignidad. Es por esto que su respeto y su pleno ejercicio permiten consolidar la existencia de un verdadero Estado social de derecho. Todas las personas son sujetos de derecho, ya sea físicas o jurídicas. Un sujeto de derecho es aquella persona a la que se le puede imputar obligaciones y derechos a través de la ley. Los derechos de segunda generación, también llamados los derechos culturales, económicos y sociales, tienen como objeto fundamental garantizar a las personas el bienestar económico, la salud, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Los derechos de tercera generación, también llamados derecho de los pueblos o derecho de solidaridad, también contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Ahora voy a hablarles de los derechos de cuarta y quinta generación. Les comento en este caso que a la tradicional clasificación de los derechos que van hasta la tercera generación, primera, segunda, tercera generación, algunos autores añaden una cuarta generación de derechos humanos. En este caso, les comento, los derechos humanos de cuarta generación fueron desarrollados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, perdón. Estos derechos directamente protegen el acceso a las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Es decir, en este caso, al referirnos a los derechos de cuarta generación, nos referimos al derecho al acceso a la tecnología, la libertad de expresión en las redes sociales o en las redes en general, el derecho a la libre distribución de la información. Estos derechos nuevos se engloban dentro de la cuarta generación directamente. Voy a hablarles de los derechos de quinta generación. En este caso, esos derechos no son estrictamente extensibles al ser humano, sino a máquinas, artefactos, robots y softwares inteligentes. En este momento, ya habiendo hablado del tema de los derechos y sabiendo ya que somos sujetos de derechos y obligaciones, vamos a hablar directamente de las obligaciones y los deberes de los ciudadanos. La calidad de colombianos pues nos enaltece a todos en este caso, pero el hacer parte de una comunidad nacional hace que tengamos unos derechos y obligaciones de obligatorio cumplimiento. En este momento todos estamos en el deber de enaltecer nuestro país y de dignificarlo. En este caso les voy a nombrar unos o unas de esas obligaciones directamente y me parece que es el más importante y es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Este es muy importante porque cuando abusas de un derecho propio, pues ya estás vulnerando el derecho de otra persona. ¿Mm? Una segunda obligación
en este caso deber, sería obrar conforme al principio de solidaridad social. Recordemos que este principio está consignado en nuestra Constitución, tanto en el preámbulo como en todo el articulado, nos habla de, en este caso, la solidaridad social. Otro es, en este caso, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad de la nación directamente. Otro sería defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Otro, también muy importante, es participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Otro sería propender al logro y mantenimiento de la paz. Otro, colaborar en el funcionamiento de la administración de justicia. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del medio ambiente. Otro sería contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Ya para finalizar, habiendo tocado estos temas, voy a hablarles un poco de la crisis que se vive hoy en día a los derechos humanos o de los derechos humanos directamente. Yo creo que esta crisis se da por muchos aspectos, pero en mi parecer hay dos aspectos importantes el por qué se da la crisis. Primero, y es, el Estado tiene que garantizar esos derechos. Y el Estado en este momento no tiene garantías para hacer que todas las personas tengan acceso a esos mínimos derechos que son los derechos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Cada vez vemos personas desempleadas, personas en este caso que no pueden estudiar. Entonces, en este caso, el gobierno y el Estado tienen que dar las garantías mínimas al ser humano. Ese sería, digamos, uno de los aspectos de por qué en este momento estamos en esa crisis de los derechos humanos. Y otro de los aspectos también muy importante es que el no abusar de nuestros derechos, y este es un principio de derecho civil, y es que sí, efectivamente somos sujetos de derechos, pero el ser sujeto de derechos no nos da la posibilidad de abusar de ellos. ¿Qué pasa? Nuestros derechos van o nuestros derechos están al límite desde que empiezan los de los otros. Me hago entender. Mi derecho a la propiedad privada es un derecho mío directamente, pero el hecho que yo tenga este derecho no quiere decir que yo, entonces con mi propiedad privada, pueda abrirle, no sé, un hueco y entonces divida la pared y esté afectando a mi vecino. Entonces, en este caso, esos derechos o nuestros derechos tienen el límite para no abusar de ellos directamente y no vulnerar los derechos de los demás. Esto sería importante para que pueda mejorarse y se puedan empezar a garantizar esos derechos humanos que son tan importantes. El bloque de constitucionalidad son normas y principios que no se encuentran taxativamente en la Constitución, pero se deben tener en cuenta para la decisión de la confrontación de los derechos fundamentales, y estos hacen parte del ordenamiento jurídico y prevalecen sobre el resto de las normas. Por otra parte, hablando del derecho administrativo, se hacía y aún se hace referencia habitualmente al bloque de legalidad, que podemos encontrarlo en Maurice Hayrus bajo la denominación de bloque legal. Este permitía designar por encima de las leyes a todas las reglas que se imponen a la administración en virtud al principio de legalidad y que no eran, es decir, de la misma naturaleza que aquellas, ya que un cierto número tenían un origen jurisprudencial, especialmente los principios generales del derecho.